Buenas tardes. Conduce el evento la presidenta del colectivo Mujeres Poder, Ana Citlali Coca Manzano. El Observatorio de Participación Política de la Juventud Oaxaqueña, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, les da la más al segundo día del ciclo de conferencias La Juventud y la Democracia. Nos acompañan instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Agradecemos al delegado del INE en Oaxaca, el licenciado Edgar Humberto Arias Alba, por las facilidades para organizar esta semana de Juventud y Democracia. Asimismo, extendemos nuestro agradecimiento y cordial saludo a la consejera del General IEPCO, Jessica Jacibe Hernández García. El Observatorio de Participación Política de la Juventud Oaxaqueña nace con el objetivo de fortalecer y motivar liderazgos e iniciativas orientadas a la promoción y defensa de los derechos humanos, democracia y el desarrollo sostenible, con el objetivo de lograr una mayor participación e incidencia de los jóvenes en los escenarios políticos, locales, nacionales e internacionales. Y así nuestras acciones puedan llegar a múltiples y amplias audiencias, así como realizar acciones colectivas para todo el sector juvenil, sin exclusiones, actuando siempre con transparencia. Le cedo la palabra a la presidenta de la organización Las Nietas de Tantanají, Eikikunari, Cristal Utrera Pérez, quien presentará a la consejera Jessica Jacibe Hernández García. Muchas gracias, la consejera. Es un honor contar el día de hoy con su participación en este ciclo de conferencias por y para las juventudes. A continuación me permitiré leer una breve semblanza de la consejera Jessica Jacibe Hernández García. Desde el 1 de octubre de 2020 es consejera electoral del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Fue vocal ejecutiva distrital de Pinotepa Nacional, San Juan Bautista Tustepec y de Oaxaca de Juárez en el Instituto Nacional Electoral de 2014 a 2020. Se ha desempeñado como asesora en la Subprocuraduría de Atención a Víctimas de la Procuraduría General del Estado de Oaxaca en el periodo 2012-2013. Jefa de Relaciones Laborales en la Asamblea Legislativa en el Distrito Federal en el periodo 2006-2009. Consejera electoral en el tercer distrito local del entonces Instituto Estatal Electoral de Oaxaca en el año 2004. Asesora en la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados de 1999 a 2001, así como asesora del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 2001 a 2002. Entre sus estudios se encuentran Máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, Diplomado en Relaciones Internacionales, Diplomacia y Medios de Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid y especialidad en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha sido distinguida con el reconocimiento al desempeño y participación en el proceso electoral local 2015-2016 por parte del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y el Instituto Nacional Electoral. Así también recibió el reconocimiento al desempeño como vocal ejecutiva en la 11ª Junta Ejecutiva Distrital del Estado de Oaxaca, con sede en Santiago Pinotepa Nacional, por contribuir al desarrollo exitoso del proceso electoral federal 2014-2015 por parte del doctor Lorenzo Córdoba Villanello, consejero presidente del INE. En este momento procedemos a invitar a la Consejería Democrática. No sin antes recordarles, por favor, a los participantes que mantengan su cámara encendida en todo momento. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana Citlali. Muchas gracias a todas las jóvenes, a todos los jóvenes que se encuentran el día de hoy, así como las y los jóvenes y personas adultas que nos puedan estar viendo a través de la transmisión en redes sociales. Agradezco la invitación del licenciado Edgar Humberto Arias Alba, delegado del INE en el estado de Oaxaca, así como del licenciado Yair Gómez y Gómez, de la Junta Local también del INE en el estado de Oaxaca, y por supuesto del observatorio y de cada uno de sus integrantes. El día de hoy me toca tratar el tema de la juventud y la democracia. La verdad es que no quisiera yo ser muy formal y muy aburrida, entonces espero ser lo más ligera, pero también cuestionar y también realizar ciertas preguntas a ustedes, las y los protagonistas de esta participación política de la juventud. Y para ello quiero iniciar señalando algunos puntos muy importantes de las plataformas electorales
de los partidos políticos a nivel estatal. Las plataformas electorales son un requisito sin el cual no se puede realizar registro alguno de las candidaturas de los partidos o coaliciones. De tal suerte que es un documento sumamente importante y relevante para conocer las propuestas que cada fuerza política tiene que ofrecer a la ciudadanía. Y en este caso que nos toca el día de hoy, ¿qué propuestas son las que ofrecen estas fuerzas políticas a la juventud? Para no entrar en controversia, no voy a señalar o a destacar por partido político cuáles son las propuestas, pero voy a realizar una serie de generalidades en que estos partidos o institutos políticos ofrecen a ustedes, las y los jóvenes, y sobre todo a las y los que integran este Observatorio de la Juventud, porque sin duda son documentos que ustedes deben de conocer y que por supuesto deben de difundir los partidos políticos y deben de analizarse. Y en caso de que alguna de estas fuerzas políticas llegue al poder a través de sus candidatos o candidatas, pues también hacer un ejercicio de rendición de cuentas para exigir el cumplimiento de estas propuestas. Por ejemplo, voy a mencionarles algunas y si ustedes están de acuerdo, abrir también a este intercambio de ideas y de debate y no solamente de una manera unilateral por mi parte, qué es lo que ustedes piensan del contenido de estas plataformas electorales. Y voy a empezar a mencionarles algunas. Algún partido señala que va a incentivar a las empresas para que se contraten a jóvenes de 16 a 29 años. También que va a promover la incubadora de empresas y también que se van a incluir a personas con discapacidad y a personas jóvenes. Van a crear también centros de atención juvenil para prevenir la delincuencia, el consumo del alcohol y de las drogas. También van a promover que aquellos jóvenes que les gusten las artes abstractas pues tengan un espacio para ello. También promover las fuentes de empleo, centros recreativos, deportivos y culturales. Creación de oficinas de atención de la juventud para editar y realizar programas para atender la problemática de ustedes, las y los jóvenes. También un fondo para empresas juveniles y para capacitarles. Y también señalan que se impulsará la participación política, pero no dicen cómo. Fomentar la integración familiar, el repudio a la violencia, fomentar una cultura democrática a través de programas, abrir espacios en la administración pública municipal, abrir un servicio de empleo joven. Algún partido político por ahí señala que incluirá la regiduría de la juventud, otra que garantizará el acceso a la educación, a la vivienda, a la salud, al trabajo, a la participación política, tampoco dice cómo. También promover con instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, programas para la juventud, no señala qué tipo de programas. Promover el servicio social, capacitarles para el trabajo, impulsar el financiamiento de proyectos productivos para jóvenes, proporcionar suficiente educación, buscar asesoría microfinanciera para ustedes, programa de información para el cuidado de su salud, jornadas de salud. También mencionan que van a promover la participación en espacios de discusión, que van a rescatar al campo, esto lo señalan en el rubro de la juventud, que van a incluir a hombres y mujeres de manera paritaria en su estructura intrapartidaria, es decir, dentro de cada partido, promover culturas, lenguas e instituciones propias, mejorar la educación, promover el trabajo digno, perfiles jóvenes en las secretarías estatales, reforzar acciones en materia laboral, creación de bolsas estatales y municipales de empleo, establecer la perspectiva de género como eje transversal en sus políticas, promover la inclusión de jóvenes en actividades económicas, marco
normativos para incentivos fiscales en situación de vulnerabilidad a aquellas personas que se encuentren dentro de alguna condición vulnerable, programas educativos, fortalecer marco jurídico en derechos laborales, facilitar el acceso a la educación media y superior, impulsar agenda del desarrollo digital, por ejemplo, las nuevas tecnologías de comunicación y de información, programas de atención en contextos de violencia, preservar costumbres, tradiciones, lenguas, promover el deporte infantil y juvenil, atender problemas psicosociales que provocan la inseguridad, tampoco señalan cómo, la integración social, el fortalecimiento pleno de sus facultades y potencialidades sociales, culturales, además para la juventud, control de natalidad, un ambiente sano, erradicar bases de la corrupción, acceso a la salud, tener un trabajo bien remunerado, vivienda propia. También hablan de la educación sexual y salud mental, prevención también de la delincuencia organizada, prepararles para ser futuros padres, promover y proteger a la familia y también, por supuesto, el desarrollo de las y los jóvenes. Y yo les quiero preguntar, más que venir a establecer, como decía antes, un speech o un discurso de manera unilateral, si estas propuestas que de manera muy general he mencionado y que he recogido de una breve lectura de sus plataformas, de las plataformas electorales de los partidos políticos, realmente satisfacen o son el reflejo de sus demandas. ¿Realmente están sus intereses en estas plataformas electorales? ¿Realmente para las y los jóvenes están plasmándose soluciones a sus problemáticas, a sus aspiraciones, al pleno ejercicio de sus derechos humanos, no solamente los derechos político-electorales, sino a todos los derechos a que ustedes como personas y en respeto a su dignidad están reflejándose en estas propuestas? Y otra pregunta también sería, ustedes como jóvenes, ¿se han interesado en conocer las plataformas electorales de estos institutos políticos, en las propuestas de las y los candidatos? ¿Se han interesado en conocer también cómo han rendido cuentas? En el chat ya tengo ahí algunos comentarios, les agradezco muchísimo. Pero yo quiero... mi planteamiento es la juventud y la democracia, que es el tema que me ha tocado el día de hoy con ustedes. Esta juventud, ¿cómo está participando en la construcción de su ciudadanía, de la misma, de cada una y cada uno de ustedes? ¿Cómo está ejerciendo esa ciudadanía? ¿Con qué responsabilidad? ¿Con qué información? ¿Con qué reflexión? ¿Y cómo estamos viviendo la democracia? Para no ir más lejos y dado que dentro de los objetivos del observatorio es tener incidencia a nivel municipal, estatal, nacional e internacional, ¿cómo se está preparando la juventud para tener esta incidencia? ¿Cómo se está preparando también para sumar a aquellos jóvenes? Decía por ahí una amiga consejera, y jóvenes, ¿cómo se están preparando para incluir las demandas de aquellos jóvenes que no cuentan con este espacio de comunicación, con esta plataforma de difusión, con este apoyo institucional? Jóvenes que trabajan en la siembra, en la cosecha de la caña, por ejemplo, en la cuenca, jóvenes pescadores en la costa, jóvenes afromexicanos, con otra complejidad también, con otras problemáticas, jóvenes indígenas, jóvenes con discapacidad, jóvenes de la diversidad sexual, jóvenes que se encuentran en contextos de violencia. ¿Cómo se está preparando esta juventud? Y cómo aquellas y aquellos jóvenes que sí pueden tener el acceso a estas plataformas, cómo están sumando o incluyendo también en su movimiento, en el observatorio, en su trabajo, en esta participación ciudadana, cómo están incluyendo a aquellas personas jóvenes que están en condiciones de vulnerabilidad.
Yo quisiera que esta reflexión iniciara y que les permitiera tener un escenario más amplio o varios escenarios de qué es lo que necesita la juventud, pero también cómo se está responsabilizando la juventud, cómo está acudiendo a votar, cómo está realizando sus expresiones, sus manifestaciones a favor o en contra de posiciones políticas en los diferentes ámbitos, no solamente a través de una candidatura, también a través de la expresión libre, también de manifestaciones, de organizaciones o asociaciones civiles, también a través del arte, a través, por supuesto, de jóvenes emprendedores y emprendedoras, y por supuesto también jóvenes organizadas en la lucha en contra de la violencia, no solamente política, sino violencia en razón de género. El día de ayer ya tuvieron la excelente ponencia de la magistrada presidenta, la maestra Elizabeth Bautista, que hablaba de la violencia, un tema que desgraciadamente vive en nosotros, permea todos los espacios, no solamente la escuela, el espacio público, sino también se vive en la casa. ¿Cómo se puede ayudar a aquellas y aquellos jóvenes que están viviendo dentro de su casa un contexto de violencia física, psicológica y sexual? ¿Cómo estamos encaminando las instituciones públicas estas necesidades de la juventud? ¿Hasta dónde estamos llegando? ¿Cuánto debemos todavía de nuestra obligación constitucional para atender a las y los jóvenes? ¿Qué no estamos haciendo? Y ser críticos también hacia nosotros como representantes en las instituciones públicas. El Estado tiene que garantizar el acceso a la salud, a la educación, a un entorno sano de seguridad, de paz social para las y los jóvenes. En realidad para todas las personas. Pero ¿hasta dónde estamos cumpliendo con esta obligación que tenemos como autoridad, como Estado? Cada institución dentro de las competencias, por supuesto, que tenemos definidas en nuestra normativa. Y hasta qué punto también como personas, como ciudadanas, como ciudadanos, como colectivos, estamos trabajando en esta corresponsabilidad para generar mejores escenarios, para generar mejores condiciones de vida y para generar un respeto a nuestra dignidad humana. Es decir, tenemos que ser proactivos, ¿sí? ¿Cómo? ¿Qué propuestas? ¿Cómo estamos escuchando a las y los jóvenes? ¿O solamente estamos diciendo discursos con la creencia de que es lo que quiere escuchar la juventud? ¿Cómo nos estamos sentando con ustedes para diseñar las políticas públicas que realmente incidan y no solamente sean políticas asistenciales? ¿Cómo estamos ofreciendo en el ámbito de nuestra competencia mejores oportunidades para el desarrollo de sus capacidades, para el desarrollo de sus talentos y, por supuesto, ofreciendo estos espacios para que ustedes ejerzan sus derechos humanos, en específico los político-electorales? ¿Cuántos jóvenes se encuentran en puestos de la estructura partidista de cada partido político? ¿Cuántos de ustedes se encuentran en la administración pública? ¿Cuántos de ustedes también se encuentran sentados en alguna curul, en el poder legislativo o en alguna regiduría? Pero no solamente basta con que se sea joven, sino que realmente se representen sus intereses, porque es la única manera en que ustedes, en que la juventud pueda vivir en democracia y pueda ejercer y seguir construyendo su ciudadanía. Si únicamente son receptores y receptoras de lo que el Estado cree que es lo que necesitan, pues creo que no estamos muy bien y creo que ustedes tendrán que reflexionar, plantearse, organizarse para ejercer sus derechos. Tendrán que organizarse y tendrán que definir sus causas para poder accesar a los espacios públicos, al espacio de toma de decisiones y no dejarlos únicamente en el espacio privado. ¿Sí? El espacio público es donde se puede incidir. Y esto me quedó muy claro cuando mencionaron al inicio de esta transmisión, que dentro de sus objetivos está mejorar
la participación de ustedes en los diferentes escenarios políticos, fortalecer sus liderazgos, sus iniciativas, pero sobre todo incidir. ¿Cómo pueden realmente incidir en los programas, en las políticas públicas, en la toma de decisiones? ¿Cómo lo pueden realizar? Pueden decir algunos preparándose, organizándose, como ya les hacía mención. ¿Y en qué escenarios? ¿Y cómo se tienen que apropiar de estos espacios públicos, como lo dice también la ENCívica, la Estrategia Nacional de Cultura Cívica del INE? ¿Cómo tienen que apropiarse de una manera organizada? Si debe ser pacífica o incluso no pacífica, como lo han realizado diferentes grupos de feministas para exigir justicia y que encuentren a las personas desaparecidas y que sancionen o tengan una sanción, perdón, las personas que las privaron de su vida. Entonces, todo este contexto creo que ustedes tendrían que analizarlo desde su perspectiva, no desde la perspectiva de nosotras, las personas adultas, sino desde la suya, desde cada una de sus necesidades, de las complejidades, de los retos y obstáculos que tienen que vivir, porque no es lo mismo un reto que tenga que pasar una joven de 19 años con solamente educación primaria y posiblemente con alguna discapacidad. Imagínense si le sumamos otra categoría sospechosa de discriminación, como es que pueda ser lesbiana, ¿no? Entonces, no la vive igual que otra joven, tal vez de la misma edad, que no tenga una discapacidad, que no tenga una adversidad por una que está heteronormada, a que como también lo puede vivir un hombre joven de 18, 19 años, con educación superior, que no tiene que trabajar, afortunadamente, y que sus retos pues son tal vez o posiblemente menores, pero posiblemente también sufra una violencia en casa. Entonces, considero que mientras la juventud no tenga estos espacios, no tenga estas instituciones que el Estado debe ofrecer, estas puertas para tocar y para que se les asista y se les proteja y se les proporcione y garantice el ejercicio, las herramientas adecuadas para el ejercicio pleno de sus derechos, pues no se podrá hablar de una ciudadanía ni de una democracia. Tenemos que contextualizar en cada uno de nuestros escenarios o en cada una de nuestras condiciones de vida y ver qué tenemos que hacer, qué podemos hacer, dónde requerimos el apoyo, exigir el cumplimiento de las autoridades, de las instituciones públicas, que es otro eje de ENCívica, la exigencia, el diálogo y la verdad para poder incidir y para realmente tener una participación ciudadana que sea efectiva y que realmente represente sus intereses y que les permita incidir. Tienen ustedes la gran oportunidad al conformar este observatorio de la juventud con instituciones que les están apoyando y les están facilitando los espacios necesarios para que ustedes se expresen, para que ustedes exijan cuentas a todo tipo de autoridad, en qué gastamos, cuánto gastamos, cómo se está evaluando nuestra política o nuestro programa, cómo se está mejorando estas actividades que llevamos a cabo, a quiénes están beneficiando, a cuántas personas están beneficiando, a pedir información pública. Tenemos derecho a la información todas y todos los ciudadanos, pero hay que prepararse, hay que informarse para tener un voto razonado y emitirlo. Hay que cuestionar, nunca dejen de cuestionar. Para empezar, a nosotras, las autoridades, cuestionar de manera muy respetuosa también, por supuesto, a su entorno familiar, ¿no? Y también ver con qué herramientas se cuentan para establecer denuncias también, de todo tipo, porque desgraciadamente la violencia y el abuso, desgraciadamente se viven en muchos hogares en el día a día. Así que, pues yo dejaría hasta aquí mi participación y me encantaría escucharles
para conocer cuáles son sus demandas, recoger esas demandas y dentro de mi competencia, por supuesto, darlas a conocer al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para empezar a trabajar, a caminar con ustedes y atender sus necesidades desde la construcción de la ciudadanía y desde el ejercicio de vivir una democracia real. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Agradecemos su excelente participación y podemos abrir una ronda de preguntas a través de los comentarios o igual para mayor dinámica podemos activar los micrófonos de cada persona que desee participar. Sin lugar a dudas es un tema muy interesante que nos concierne a todos los jóvenes y me parece importante escuchar a los que se encuentran el día de hoy aquí. Así que por favor, si alguno desea tomar la palabra, adelante, o si gustan escribir alguna pregunta o comentario en el chat, es bienvenido. Sí, ¿puedo hablar? Adelante. Bueno, antes que nada, agradecerles por la ponencia de ayer y de hoy. Son y han estado muy buenas. Y bueno, me presento, mi nombre es Guillermo López Bautista. Yo quiero participar un poco sobre lo que usted ha comentado. Realmente, hablando de la democracia en México, yo siento que, y no, bueno, no solo siento, sino que la democracia ha dado un salto bastante eficiente en México, porque no es lo mismo el México el México posrevolucionario, digamos, al México del año 2000 en adelante. ¿Por qué? Porque la democracia ha avanzando de manera significativa. Es por ello que ahora nosotros tenemos esta oportunidad de estar aquí platicando con ustedes. ¿Quién se imaginaría de cuando se creó el IFE, si no mal recuerdo, fue en 1989? Bueno, no tengo la fecha exacta, pero tener este vínculo entre la ciudadanía y, y los que participan en el INE, nuestros representantes, ¿no? Los detentadores de poder, como muchos los conocen. Entonces en cuestión de la democracia, yo considero que es un elemento muy importante, ha dado un paso significativo, y con respecto a lo de los partidos, pues es eso, ¿no? La democracia es eso. La democracia permite tener una pluralidad de partidos. De lo contrario, tendríamos un partido único, como en el caso de algunos países, por mencionar uno, Cuba, y algunos otros. Entonces, este, este avance permite a que nosotros eh, tengamos más participación. Y sin embargo, otro elemento que hay que considerar es que cómo incentivar a que la población sea más participativa en la cuestión de la política. En ocasiones nosotros podemos hacerlo, pero ¿por qué no vemos más allá de eso en algunas comunidades indígenas o incluso en las propias ciudades, en la ciudad de Oaxaca? La forma de trabajo, la vida cotidiana es muy precaria. Entonces, o me dedico a trabajar todo el día, incluso los domingos, para alcanzar el salario mínimo. Si hago eso, no tengo mucho tiempo para informarme qué es lo que sucede en la esfera política. Entonces yo creo que es uno de los problemas que enfrentamos ahora en México, ¿no? Y en muchos de los pueblos indígenas, porque si bien es cierto, la tecnología avanza, pero en los pueblos indígenas, ¿qué pasa? Ahí ni siquiera tienen información, ni siquiera hay en muchos pueblos, ni siquiera hay internet para que se informen cuándo son las elecciones, ni siquiera conocemos a los candidatos, ¿no? Entonces yo considero que ese es un punto que el INE, no solo el INE, sino también los ciudadanos debemos de trabajar en conjunto para mejorar estos detalles. Y bueno, yo creo que sería todo por ahora. Si ahorita me nacen otras ideas,
Y si ustedes me permiten seguir platicándolo, pues bueno, sería todo. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Perdón, Cristal, discúlpame. Estoy tomando nota y voy a tomar nota de sus intervenciones y preguntas, por supuesto, y para retomarlas al finalizar. Muchas gracias. Claro, maestra. Comenta Julio César Vázquez Pérez. Buenas tardes a todos. A mi forma de pensar y ver, las oportunidades de trabajo no solo tienen que ser propuestas por los partidos políticos, sino también por el INE y los órganos locales. Una primera propuesta podría ser darle la oportunidad a nuevos valores o jóvenes de participar como candidatos, ya que hoy siempre son los mismos, que ya fueron o son diputados, senadores, presidentes municipales o tienen algún cargo político. También comenta... Gracias. Sí. Disculpa, Si te parece, preguntas las anoto y al finalizar emito mis comentarios. Cristal. Claro, maestra. Comenta Josué Arag López Lozano. Quisiera preguntar cómo cree que las opiniones o intereses de los jóvenes y personas con mucha necesidad de estar limitados por decisiones y las propuestas de un solo partido político en el poder. De igual forma, desde el punto particular, maestra, considera importante tal vez marcar la demanda en cuestión de educación para cada uno de los jóvenes y los niños, porque precisamente me parece que esta es la raíz principal para cualquier de tratar de inhibir una violencia sexual a través de la educación sexual, como también de brindar las oportunidades para alcanzar la independencia económica de las mujeres y brindar más acceso a toda esta cuestión para evitar también la violencia familiar y violencia de género. De igual forma, si alguien gusta tomar el micrófono, es bienvenido. Disculpe, consejera, a mí me gustaría, pues sí, preguntar cómo, qué impacto, cómo lo considera usted que tienen, pues sí, qué tan grande es el impacto o cómo se puede tomar esta participación, sobre todo de los jóvenes y ahorita más de las mujeres, por ejemplo, de las manifestaciones, de las marchas. Bueno, obviamente no es como tal democracia, pero ¿qué impacto tienen en ella? ¿O cómo podrían estar aportando? Porque si bien pues son más los jóvenes que participan en ellas, entonces a mí me gustaría ver qué opina acerca de eso. No, se cortó mucho tu participación. No sé si me pudieras repetir, si eres tan amable, tu pregunta, por favor. Sí, bueno, acerca de qué impacto tienen esas participaciones de los jóvenes en las marchas, en las manifestaciones, en la democracia. Si bien no es como tal algo directo, desde mi punto de vista es algo muy notorio, ¿no? Porque la mayoría de los jóvenes son quienes son partícipes de esto. Entonces, ¿cómo ayuda esto a la democracia? Como pregunta final, maestra, comenta Jesús Ángeles Daniel García Esquivel. Buenas tardes a todos y a todas. Quisiera enfocarme sobre lo que dijo mi compañero Guillermo, haciendo referencia a las comunidades indígenas, ya que sabemos que a nivel general hay poca participación de los jóvenes en la política, y más en los pueblos indígenas. Entonces yo siento que se tendría que fomentar más la participación de la gente de estos pueblos en la política, empezando con capacitaciones, invitar a los jóvenes de algunos partidos, mostrarle cómo funcionan los órganos electorales. Sería todo, maestra. Adelante. Muchas gracias. No sé si me puedan escuchar bien. Tengo aquí mucho ruido en donde me encuentro. Sí, consejero. Gracias. Señalaba nuestro amigo Guillermo que él considera que la democracia ha evolucionado en México, que no es la misma desde el año 2000 y que también desde que se creó IFE, ahora INE, que es un vínculo entre la ciudadanía, por supuesto, y el poder. Y también hablaba de la pluralidad de partidos y de también fomentar la participación en las comunidades indígenas, no solamente a través del sistema de partidos políticos. Y señalaba una problemática que es muy real y es muy cierta, y creo que muchas veces pasamos de ella. Es decir, cómo ustedes jóvenes que trabajan, algunos estudian,
Algunos viven en comunidades indígenas donde la brecha digital es terrible, donde no hay internet o hay muy mala señal. Y no solamente en localidades rurales, sino también urbanas, porque dentro de este desarrollo económico que tenemos, también tenemos que observar que no todas las personas tenemos en nuestras casas una computadora, no todos tenemos una computadora con cierta capacidad, con cierta velocidad de internet. Y muchas de ellas tienen que trabajar, estudiar y que apenas si da tiempo para estar informado, ¿no? También esta complejidad para conocer a las y los candidatos. Precisamente ayer me parece que señalé a mis colegas consejeros y consejeras del IEPCO la necesidad de establecer una página donde estén los perfiles de las y los candidatos, como la tiene el propio Instituto Nacional Electoral, y que sea de fácil acceso para que ustedes conozcan y toda la ciudadanía cuáles son los perfiles de las y los candidatos. Pero siempre y cuando tengan acceso a Internet, porque aquellas personas que no lo tienen, ¿cómo se van a enterar? ¿De quién es la obligación para llevarles esa información? Pues por supuesto de nosotros las autoridades, no solamente en cuestión política electoral, sino también de salud, de protección civil, de educación. ¿Cómo es posible o cómo estamos en estas condiciones que no nos garantizan o no les garantizan a ustedes jóvenes un horario de trabajo que les permita tener una vida digna, que les permita con tan solo un empleo satisfacer sus necesidades, como es la de vivienda, como es la de recreación, por supuesto, la de estudio, la de salud, entre otras? Ver cuáles son nuestras condiciones, hasta dónde, qué porcentaje de población tiene cubiertas estas necesidades, qué porcentaje no, y qué tenemos que hacer para lograr esta igualdad en un respeto, por supuesto, a los derechos humanos y, por supuesto, en un contexto democrático, ¿no? ¿Qué es lo que está permitiendo que muchos jóvenes estén en la delincuencia organizada? ¿Por qué? ¿Qué apatía, qué desconfianza, qué desilusión es la que permea? ¿Y cómo tenemos que trabajar y cómo tenemos que ser críticos como autoridades, pero también cómo la ciudadanía tiene que exigir? ¿Cuáles son las herramientas para exigir? ¿Qué mecanismos de transparencia, de información pública tienen ustedes para ver qué es lo que estamos logrando, cómo lo estamos logrando y si realmente está favoreciendo a la juventud? Tiene muchísima razón Guillermo, y esto, por supuesto que es obligación del Estado, cubrir esta brecha, cerrar esta brecha digital, cerrar esta brecha de desigualdad, pero no lo podemos lograr si no hay una participación activa de ustedes, las y los jóvenes. Y también lo que señalaba, no logré escuchar a nuestra última participante, que nos decía, bueno, es que también qué impacto tiene que yo, o bueno, que las jóvenes, los jóvenes vayan a marchar y a manifestarse. Pues por supuesto que sí tienen un impacto, porque es la expresión de un sector o un grupo poblacional que está manifestándose si está en contra o a favor. Veamos lo que está pasando actualmente en Colombia, donde se están manifestando, donde el aumento y la imposición de un impuesto al valor agregado al consumo de agua, pues está haciendo que se manifiesten. Y por supuesto que esto incide y muchas veces un programa social o una política pública ya no llega a aprobarse y a ser ejecutada por este tipo de manifestaciones. Por supuesto que es un tipo de organización, es un tipo de decir, estos son mis intereses como grupo de población, no estoy o no estamos a favor o no están a favor, y lo que queremos es esto, y queremos ser escuchadas, escuchados. Así que, por supuesto que es el derecho a la libertad de expresarse, el derecho a asociarse libremente con fines lícitos, y por supuesto que nos da a la autoridad qué es lo que no se quiere o qué es lo que se quiere. Ya que sea de una manera violenta, pues no está dentro de esta cultura cívica. Sin embargo, tampoco
de manera muy personal, no me atrevo a condenar las manifestaciones de las mujeres feministas cuando pues muchas de sus hijas, madres, hermanas, tías han sido desaparecidas, ¿no? Habría que también ponerse en los zapatos de estas personas, por supuesto, y conocer el dolor y cómo se ha lastimado la dignidad humana de las víctimas y de sus familiares y amistades. También señalaba César, siempre son los mismos candidatos y candidatas. ¿Qué es lo que debe hacer el INE, los partidos políticos y los organismos públicos locales electorales, como es el IEPCO, para que no sean siempre los mismos candidatos y candidatas? Fíjense que tanto el INE como el IEPCO estableció cuotas para grupos de población en situaciones de vulnerabilidad, como son las jóvenes, los jóvenes, las personas indígenas o afromexicanas, las personas con discapacidad y también las personas adultas mayores. Establecimos cuotas de participación para candidaturas a ser candidatos a diputaciones o candidatas y también para integrar los ayuntamientos a través de las concejalías. Y aquí es, por supuesto, en el ámbito de nuestras competencias, tenemos que revisar muy bien cómo están acreditando o cómo se están autoadscribiendo y se presentan el documento que exige la normativa para que se le considere como una persona joven, como una persona con discapacidad o como una persona adulta mayor o indígena o bien afromexicana. Eso es lo que tenemos que hacer las autoridades administrativas electorales, revisar bien y en caso de que no se encuentren debidamente acreditado, pues no aprobar esas candidaturas, ¿no? O si no están conforme al lineamiento a la norma electoral, también realizar esta manifestación. Para eso se cuenta con las sesiones del Consejo General de los órganos públicos electorales, para eso está el debate, para eso está la interpretación y argumentación y razón jurídica. Eso es lo que tenemos que hacer. No olvidemos también que las instituciones administrativas electorales somos de buena fe y que tampoco tenemos facultades para realizar una investigación, puesto que los criterios también de la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación también ha establecido criterios, jurisprudencias y tesis relevantes en el sentido de que para no lastimar la dignidad humana de las personas pueda pedirse una prueba fehaciente o acreditarse de manera exhaustiva si pertenece o no a una población en situación de vulnerabilidad. Así que es muy delgada la línea, pero no nos exime de realizar una revisión correcta, adecuada y respetuosa a los derechos humanos. Y por supuesto que capacitar a las personas que integran los partidos políticos. Por supuesto que también tenemos que sensibilizarnos primero como funcionariado electoral y después a los mismos partidos para entender que no todas las personas gozan de los mismos privilegios y no todas las personas tienen el fácil acceso a la justicia y a las herramientas que les permitan vivir con plenitud el ejercicio de sus derechos humanos. También nos decía que la principal demanda, me parece que César Pérez, para él es la cuestión de la educación, que es la raíz principal. No solamente la educación de formación profesional, sino también la educación sexual y también la independencia económica de las mujeres y el acceso a instituciones para evitar la violencia o bien para confrontarla. Bueno, esta educación tendríamos que verla desde diferentes perspectivas. Primero, si nuestra educación pública está siendo de calidad, ¿a quién le tenemos que exigir que la educación pública sea de calidad? ¿Qué tipo de educación es la mejor? Si una uniforme, homogénea, heteronormada, o habría que realizar una renovación de los planes de estudio. Habría que cambiar cómo es el sistema educativo en México. Habría que mejorar
la forma, la didáctica en la que se enseña, contempla a todas las personas esta educación. Existen instituciones educativas que realicen la transmisión de conocimientos con un sistema braille, con lengua de señas mexicanas. Existe una universidad para personas sordas, existe una universidad accesible, una secundaria, un bachillerato accesible para todo tipo de personas con discapacidad, salvo aquellas personas que cuenten con un tipo de discapacidad intelectual grave. Existe esto por parte del Estado. Estamos incluyendo a todas y a todos a una educación de calidad. Estamos proporcionando, o el Estado está proporcionando a través de sus autoridades competentes en materia educativa a todas las personas. Está logrando que exista igualdad entre personas con discapacidad, personas con diversidad sexual diferente, o no lo estamos haciendo, ¿no? No lo están haciendo en el caso de las autoridades educativas. Y tendríamos que exigirlo, tendríamos también que ponernos en los zapatos de las personas con discapacidad que no puedan ir a manifestarse. Podríamos exigir a la institución encargada de esta política educativa, oye, ¿cuántas escuelas tienes para personas sordas? ¿Cuántas escuelas para personas con discapacidad visual, con discapacidad motriz, sensorial? ¿No? Porque mi compañero, mi hermano, mi prima, mi mamá, mi sobrino o sobrina, pues nació con una discapacidad o tuvo un accidente y ahora tiene una discapacidad y no puede continuar con sus estudios porque no hay una escuela pública que se lo permita, ¿no? Entonces, yo considero que sí tenemos que reflexionar y que se tendría que replantear el sistema educativo para incluir a todos y todas. También en materia de violencia, por supuesto. ¿Cómo empiezan estas violencias? Yo no voy a decir nombres de partidos, pero si vemos en los spots de radio y de televisión, hasta dónde están respetando en su difusión los derechos humanos de todas las personas, hasta dónde todo tipo de personas, siempre por supuesto respetando el derecho de los demás, están con un espacio respetuoso de su dignidad humana. ¿Hasta qué punto se está respetando por parte de estos partidos políticos, de las y los candidatos, el derecho al ejercicio de igualdad, de no discriminación, este piso parejo para toda la ciudadana y ciudadano, pero hasta donde también una propaganda política pudiera estar en contra de los derechos humanos de las personas, ¿no? Hasta que con esta propaganda política se está discriminando, se está sesgando y se está convirtiendo incluso, o podría convertirse en un discurso de odio y de polarizar a la sociedad. Y finalmente decía Jesús Esquivel que no solamente se participa en partidos políticos, que también existen comunidades indígenas, que también ahí se tiene que fomentar la participación política de las y los jóvenes. Y yo ahí sí coincido, por supuesto, con todo el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos originarios, que si bien es cierto que la escala de sus cargos para acceder al poder político, a sus formas de organización social y política, pues refieren una serie de cargos que muchas veces están limitados a las y los jóvenes. Pero dentro de estas mismas comunidades y pueblos indígenas, y con todo el respeto a su libre autonomía, también se tiene que incidir como juventud de manera respetuosa e ir trabajando y haciendo conciencia y reflexionando con las autoridades internas de estos sistemas normativos para que se incluyan a las y los jóvenes. Nada es fijo, incluso los usos y costumbres o sistemas normativos indígenas ahora también cambian, también han cambiado. Por supuesto que a través de sus asambleas y por supuesto que también a través de sus mecanismos de toma de decisión, pero también han cambiado, no son los mismos que hace 10, 20, 30, 50 años.
definitivamente no. Existe un respeto, pero también existe un dinamismo. Y por supuesto que voy a cerrar con un comentario que en alguna ocasión hizo un profesor de Derecho Constitucional y me decía, o nos decía, todo es ficción. Y todo el derecho también es ficción y toda la creación de las instituciones públicas es una ficción. Y debemos buscar esa ficción que más respete a la dignidad humana de las personas. Debemos crear esa ficción que nos permita incluirnos a todas y a todos y que nos permita vivir sin discriminación alguna. Y eso también está en sus manos, en la formación de todas y todos ustedes, que sin duda estoy segura que las veré y los veré en cargos no solamente públicos, sino también en asociaciones civiles, no solamente en partidos políticos, sino también en manifestaciones, liderando movimientos, y me daría mucho gusto verles, y por supuesto con ya una formación y con la responsabilidad de crear cuadros o de formar a la siguiente generación o a las siguientes generaciones. Muchas gracias, ha sido un placer escucharles. Buenas tardes. Muchísimas gracias, maestra. Sin lugar a dudas, un tema bastante interesante y es muy agradable ver cómo todos los jóvenes aquí precisamente están interesados en enfocarse, en preguntar y por ello tenemos infinidad de preguntas en el chat. No sé si su tiempo se lo permita nada más realizar una última pregunta, que definitivamente es bastante interesante, por supuesto. Le comento, dice Eric. Creo que desde chicos se nos enseña que hablar de política es cosa de adultos. Sin embargo, llega la edad para tomar decisiones electorales y la mayoría de la juventud no está preparado o lista para hacerlo. ¿Cuál es la edad ideal para que los jóvenes se integren a temas políticos y qué proyectos hay para esta integridad? ¿Qué factores se toman en cuenta para decidir que los jóvenes a los 18 años ya estamos listos para la toma de decisiones? Adelante, maestra. Muchas gracias, Cristal. Bueno, esto lo estableció el constituyente, que a partir de los 18 años se tenía ya las capacidades para participar y más que para participar, para tener la calidad de ciudadanía. Habría que abrirlo a debate, por supuesto, ¿no? Ver si todavía sigue vigente ese criterio, que sea los 18 años, o si existen argumentos, o vamos a considerar y a reflexionar ficciones para argumentar y robustecer que debe ser a una edad menor. Pero ese es un trabajo que tenemos que hacer todas y todos, ¿no? No dejarlo a criterio de una sola persona o a una pequeña élite de personas. Es donde tenemos que participar proactivamente y sobre todo ustedes como jóvenes, iniciar y abrir ese debate nacional o a nivel estatal para que se ponga en cuestionamiento, si ya no debe ser 18 años, posiblemente 16, pero hay que argumentar. Recordemos que en ciencias sociales no se puede probar, se tiene que argumentar cuál es la mejor vía, cuál es la mejor manera, y quien argumente mejor, por supuesto, podrá posicionar el tema, convencer en una deliberación y, por supuesto, establecerlo ya en una normativa, empezando por nuestra Constitución General o Constitución Federal. Así que, pues estamos escuchándoles como autoridad y yo lo único que puedo ofrecer es que ustedes me exijan como consejera dentro de mis competencias. Las puertas de mi oficina están abiertas si ustedes quieren iniciar este debate y además tienen una excelente plataforma que es la Junta Local del INE en Oaxaca. Tienen el acompañamiento de las y los vocales liderados por supuesto por el licenciado Edgar Arias, que además les está permitiendo esta plataforma, este ejercicio de diálogo, este ejercicio de información. Y pues está la mesa puesta para que ustedes inicien ese debate y para que ustedes propongan y argumenten si ya no debe ser 18 años, ¿no? Así como otra serie de temas. Gracias.
Muchas gracias, consejera. Con su impecable participación enalteció la Semana de Juventud y Democracia. Sin lugar a dudas, damos por concluida esta sesión y esperamos tenerla en actividades próximas del Observatorio Juvenil. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristal. Muchas gracias. Muchas gracias, Citlali. Gracias. Gracias a usted. Saludos. El voto sale y vale. INE.